Me entregué a mi papá voluntariamente, pero porque quería que él no abandonara a mi mamá. Mi mamá había sido diagnosticada con cáncer y ya estaba en su fase final, y él tomó la decisión de abandonarnos. Yo solo quería que mi mamá fuera feliz, pero mi mamá ya no lo podía complacer a él, y mi papá me pidió eso. Dijo, ¿usted no quiere que yo deje a su mamá? Si tanto la ama, aquí el único que hace sacrificios no soy yo. Usted también debe hacerlos. Y me propone esto. A mí me pareció descabellado, mi papá me da asco, pero amaba mucho a mi mamá. Quería que mi mamá fuera feliz, que mi mamá muriera feliz. Mi mamá no soportaba los desaires de mi padre, los desplantes que él nos hacía, que él ya no llegara a dormir y aparte lidiar con el dolor de su enfermedad. Mi mamá estaba sufriendo mucho. Créame que yo no tenía otra opción, o fue lo que no encontré en ese momento, más salidas. Y mi papá no está pagando por lo que hizo, porque mi tía, la hermana de él, es abogada. No hubo abuso, todo fue voluntariamente. La muerte de mi mamá me dejó sola, me dejó un vacío, pero también me liberó de acostarme con ese monstruo asqueroso, sin que ella lo supiera, claro. Me hizo libre de algo, pero no soy feliz porque la extraño, porque siento que le fallé, que la traicioné, porque tengo una cantidad de sentimientos encontrados que no sé si algún día vaya a tener paz. Cuando a mi mamá le diagnostican esta enfermedad, el doctor dijo que ella se sometiera a una cirugía. Esa cirugía era quitarle toda su parte interna como mujer, lo que era la matriz, los ovarios, el útero, todo. Y que ahí podíamos hacer algo. Mi mamá se somete a esta cirugía y como ella me decía, mi amor, yo quedé hueca, yo ya no siento. Y empezó a quedarse con mi papá, en no atenderlo, en no suplir muchas necesidades de mujer, que hay hombres que son tan carnales que ellos creen que solamente con eso se hace un hogar. Mi mamá sufría mucho, mi papá ya no llegaba a dormir. Yo en un momento traté de entenderlo, yo decía, bueno, mi papá también tiene necesidades de hombre y está buscando en la calle algo. Y veía a mi mamá también sufriendo, entonces yo estaba en una posición como en medio de los dos, de tratar de entender a mi papá y de ver el dolor de mi mamá. Entonces un día yo me acuerdo que mi mamá estaba viendo una película, se llamaba La decisión más difícil, y yo me acosté a verla con ella. Y ella me decía lo mucho que me amaba, lo que a ella le dolía tenerme que dejar sola, yo era hija única y que ella no sabía qué más hacer. Yo solamente le decía, mami, tranquila, todo tiene un tiempo, disfrutemos el tiempo que hay y Dios lo va a ir acomodando. Cuando ella me empieza a decir que le dolía ver que mi papá ya no llegaba a dormir, que ella a veces a mí me decía buenas noches porque yo me tenía que ir al otro día al colegio, pero papá no llegaba, que ella sabía que mi papá tenía otro hogar. Mi mamá me empezó a decir tantas cosas y a mí me dolía verla sufrir. Entonces se me ocurrió la idea de sentarme a hablar con mi papá. Le dije, papá, ¿me puedes recoger hoy en el colegio que necesito hablar contigo? Él me dice que sí. Llega al colegio, yo estaba repitiendo año porque yo había perdido el año anterior, ya ese año yo me graduaba, pero yo lo perdí debido a que yo prefería perder clase, pero iba y acompañaba a mi mamá a todos sus procesos médicos, todo, y yo pierdo el año por inasistencia. Mi papá siempre peleaba conmigo, que yo le había hecho perder a él ese tiempo, que no sé qué, que mi mamá podía sola, pero yo creía que debía estar con ella. Entonces yo estaba repitiendo años, yo le dije, ¿me puedes recoger en el colegio? Él me dijo, yo no voy a ir a ese colegio, a mí me da pena, donde solamente reciben vagos, si quiere véngase más arriba. Él estaba como 2 cuadras del colegio, yo subí hasta allá y me vengo con él hablando. Le dije, papá, mi mamá está mal, y él me dijo, yo tengo necesidades como hombre, y la verdad usted y su mamá a mí solo me han dado desilusiones, solo me causan tristezas. Todo el tiempo, todo mi esfuerzo, todos estos años tras de ustedes, ¿para qué? Yo le decía, papá, pero mamá tiene una enfermedad que ella no pidió tenerla. Dijo, y yo sí, yo tampoco. Y yo tengo necesidades de hombre. Yo le dije, papá, busquemos una solución. Él me voltea a mirar y me mira de arriba abajo y me dice, yo la tengo, pero no sé si usted la vaya a querer. ¿Usted quiere que yo esté todo el tiempo en la casa con su mamá? ¿Usted quiere que yo no salga de la casa? ¿Usted quiere que su mamá sea feliz los últimos días de su vida? Le dije, claro, papá, ¿quién no quiere eso? Dijo, bueno, entonces hágale usted. Yo le dije, hágale yo qué. Dijo, lo que su mamá no puede hacer. Usted me atiende en las noches después de que su mamá se duerma. No va a ser todos los días. Y yo, papá, usted está loco. Usted como, soy su hija. Sí, pero no, bueno, entonces no hablemos más del tema. A mí me pareció descabellado, pero yo seguí, o sea, yo quedé como con eso ahí, dándome vueltas y yo decía, ¿qué hago? Y yo veía a mi mamá llorar y yo veía que él no estaba en casa. Y le dije, papá, está bien. Y me entregó a él. Yo ya no era señorita. Yo había tenido un novio a la edad de 15 años, un novio que nadie supo, un novio que se burló de mí,
que me dijo que la prueba de amor, me entregué a él y después me terminó. Todo el colegio supo que yo me había entregado a él, señorita. Y cuando mi papá se dio cuenta que yo ya no era señorita, pues empezó a pelear conmigo. El trato fue peor, me hacía hacer cosas que a mí no me agradaban. Me decía, es que se nota que usted tiene mucho recorrido. Y yo le decía, no papá, le confesé, le dije, solo fue una vez y ese tipo me dejó. Me decía, por eso, por por eso la dejaron, por fácil. Pero, ¿saben una cosa? Mi mamá fue feliz. Papá nunca más se volvió a ir de casa. Ya no tenía motivos para irse. Él se acostaba a ver películas con mi mamá, la consentía, la dormía. Y yo veía a mi mamá feliz. Así supiera que después de que mamá se durmiera, él pasaba para mi habitación. Pero mamá era feliz. El día que mamá se agravó, que la llevamos al hospital, yo le dije, mami, ¿eres feliz? Porque quería saber si mi sacrificio había valido la pena. Y ella me dijo, soy la mujer más feliz del mundo. Tengo a la mejor hija del mundo y al mejor esposo. Mamá no sabía lo que yo estaba haciendo para que ella dijera eso. Ese día el doctor nos dice que ella ya estaba muriendo, que en el hospital no íbamos a hacer nada, que nos daba el permiso de llevarnos a la casa con una enfermera para que asistiera a sus últimas horas. Llamamos a toda la familia y mamá me dice, mi amor, quiero que no te despegues de mi lado, ni tú ni tu papá. Quiero cerrar mis ojos y que lo último que yo vea sea verlos ustedes dos, los amores de mi vida. Llega la mamá de mi mamá a visitarla, llega la mamá de mi papá a visitarla, llegan familiares y mi papá me llama a un lado y me dice, yo me voy. Yo le dije, por favor, no papá, mamá se va a morir, por favor, acompáñame, quédate con nosotros. Dice, no, es que tengo ganas. Mientras mamá estaba muriendo, yo estaba pagándole a mi papá para que no se fuera de nuestro lado. No saben lo sucia que me sentí en ese momento, más que todas las otras veces. Y nos fuimos al lado de ella. Yo venir de acostarme con su esposo, con mi padre, a reposar mi cabeza en el hombro de ella porque ya ella se estaba yendo, a decirle cuánto la amaba. Y una y mil veces le repetía que me perdonara. Y ella me decía, mi amor, no tengo nada que perdonarte. Has sido la mejor hija del mundo. Pero ella en realidad no sabía lo que yo hacía. Mamá se fue creyendo que yo era la mejor hija del mundo. Mamá se fue creyendo que mi papá era el mejor hombre del mundo. Mamá se enterró. Y él me fue a buscar otra vez y le dije, no más, te voy a denunciar. Eres lo peor de este mundo. Pero pasó lo que ya les conté. Mi tía es abogada. No hubo abuso. Por más que yo argumenté que yo era menor, que yo lo hacía por complacerlo a él, para que mi mamá se quedara, por más que yo argumenté que yo lo hice pues bajo una amenaza que era que él se fuera y dejara a mi mamá sola. No hubo abuso. Eso fue voluntariamente. Nadie sabe el vacío que deja una madre cuando muere y tú sientes que la traicionaste, que le fallaste. Aparte del vacío y del dolor de la muerte, está el dolor de la traición, el dolor de saber qué pensará ella de mí ahora, si supiera toda la verdad. Mamá nunca se alcanza a imaginar el amor tan grande que sentía por ella, que llegué a caer tan bajo y tan asqueroso, solamente porque ella tuviera sus últimos días felices. Y muchos dirán, no hay excusa que valga, tu mamá hubiera preferido morir de otra manera, tu mamá, quizás sí, quizás no, es algo que no sé, nunca me atreví a investigar. Solo sé que en el momento en el que yo hablaba con ella, mamá sufría y lloraba porque papá no estaba, porque ella sabía que papá estaba en otro lugar y porque mamá los últimos días, los últimos meses de vida, ella quería tener la familia por la que había trabajado durante 20 años. Yo solo traté de complacerle eso. Me siento tan miserable, tan basura, tan vacía, que yo creo que no hay precio, no hay nada que a mí me haga sentir mejor, porque mi mamá ya no está. Porque aunque me liberé de seguirme acostando con ese señor, me quedó el sentimiento de culpa y ese nunca se va.